Doctor Carlos Aguinaga, es un placer escucharlo. Espero que se encuentre muy bien. Deme un comprendido si nos escuchamos. Ahora lo veo, doctor Carlos Aguinaga. Muy bien. Buenos días y Ahora sí bienvenido. estamos. ¿Cómo está usted? Ok. Bien. Nosotros iniciábamos con nuestro compañero Astolfo Cornejo un comentario sobre en qué condiciones vamos los ecuatorianos a este nuevo proceso electoral en febrero. Y analizábamos si las regulaciones en las normativas que hoy están vigentes respondían a la exigencia real de este proceso electoral, toda vez que en los últimos días y meses hemos visto muy activo al Consejo Nacional Electoral, a lo contencioso electoral, en este último caso, sancionando inconformidades o infracciones electorales. Y nos preguntamos si los marcos no establecidos para este control y este juzgamiento son los adecuados o hay que repensar toda esa estructura jurídica regulatoria, ¿no? Había una reforma para, de alguna manera, hacer los ajustes necesarios para que los procesos electorales que están en el marco de los derechos de representación y de participación de los ciudadanos, ¿no? Se logren con transparencia, que no tengan manoseos políticos y que el ciudadano pueda tener un empoderamiento y confianza que el sistema funciona. Doctor, buenos días y bienvenido. Buenos días, Stalin. Un saludo a los radio escuchas, a todos los quienes siguen en las redes y siguen la opinión de Radio Atalaya. Stalin, un proceso electoral para que sea realmente democrático debe reunir ciertas condiciones. La primera condición es reunir una condición de legitimidad, de origen, legitimidad de resultados y legitimidad de operación, el proceso electoral. Y en cada una de las etapas del proceso electoral debe también reunir condiciones verdaderas, adecuadas de representatividad. La representatividad tiene que ver con las condiciones también de accesibilidad a las candidaturas, requisitos, inhabilidades, incompatibilidades, y tiene que ver también con el proceso de legalidad, es decir, la juridicidad del proceso electoral. Es decir, si el marco regulatorio, constitucional y legal y reglamentario es el adecuado para que operen estas condiciones de legitimidad y representatividad. Cuando tenemos un proceso electoral que permite que personas que están siendo procesadas o yendo a ser procesadas utilizan el proceso electoral para beneficiarse indebidamente, por ejemplo, de la inmunidad electoral. Y digo indebidamente porque la Corte Nacional de Justicia hizo una interpretación de la norma de la inmunidad y dijo que mientras dure un proceso electoral, desde la inscripción de candidaturas hasta la proclamación, no pueden ser procesados aquellos sujetos políticos, candidatos, que están inmersos en delitos o presuntamente en delitos, pero estos delitos fueron cometidos antes. Entonces yo creo que la propia Corte Nacional de Justicia, cuando dictó esta resolución de aplicación de esta inmunidad electoral, ya actuó políticamente, porque si un candidato asesinó, para poner el ejemplo, o está involucrado en un tráfico de drogas, o está involucrado en un peculado, ¿no es cierto?, que cometió antes del periodo de inicio o de inscripción de su candidatura, debe ser juzgado. O sea, no puede ser que Claro. la O sea normativa que electoral es un esté refugio patente en para curso. delincuentes, es un refugio para delincuentes, infractores que buscan en una candidatura impunidad. Es la Exactamente. impunidad institucionalizada. Entonces,
claro, y además dice, yo me voy de asambleísta para que el rato que ya me elijan, tener la inmunidad parlamentaria. Claro. Entonces, es la consecuencia de la inmunidad electoral mal aplicada, viene una inmunidad parlamentaria. Entonces, verá, por ejemplo, ahí tenemos un caso de una condición de representación en listas que es inadecuada, ¿no es cierto? Ya, La entonces, legitimidad. ahí, por ejemplo, en estas tres variables que usted anota con mucha precisión y con mucha lógica, legitimidad, representatividad y juridicidad. Y ahí ponía un ejemplo usted de representatividad. Eh, ¿Qué perspectiva hay o ha habido como iniciativa de generar reformas en cada uno de estos aspectos? Porque así como estamos y como lo estamos analizando, en verdad que es un sistema que no está garantizando el derecho real de participación de los ciudadanos en un proceso electoral con autonomía, con independencia, con valores democráticos, sino que está inmerso en otros juegos de intereses, que es la política, que es el poder, o que son grupos de interés que están dentro del proceso electoral o que se incorporan al proceso electoral justamente para buscar lo que usted analizaba, para buscar impunidad. ¿Qué cambios se deben de un poco prevenir en este sentido? A ver, lamentablemente, siempre cada vez que hay procesos electorales hablamos de los vacíos, de las falencias, de las fallas, de las reformas, de los cambios, de las transformaciones que hay que hacer a la ley electoral. No hay ley electoral perfecta, sin embargo, sí es perfectible el corregir los errores del pasado. Entonces, por ejemplo, las elecciones que se han dado en el Ecuador desde que está vigente el Código de la Democracia y esta Constitución en 2008 y el 10 de agosto del 2009 han incumplido el mandato del artículo 108 de la Constitución, que dice que los candidatos serán seleccionados en primarias, ¿no? Y que los directivos en procesos electorales internos. Hay dos tipos de procesos. La primaria significa que todos los ciudadanos, los 13 millones y medio de ciudadanos que estamos habilitados para votar, acudimos a seleccionar entre varias opciones que presentan los partidos. Cogemos una, pero viene el partido 1 y presenta 5 candidatos, el partido 5 presenta 3 candidatos, el partido 12 presenta 2 candidatos y uno va a escoger una sola preferencia y ahí se elecciona el candidato. Eso no ha existido en el Ecuador. En esta elección tampoco ha existido. O sea, ¿qué es proceso electoral interno? Significa que los afiliados de una organización política, hay organizaciones que se jactan y que dicen, yo tengo 1 millón, tengo 800.000, tengo 1,5 millones de afiliados, ¿no es cierto? Veamos en el proceso electoral interno de selección de candidatos si vota ese 1,5 millones, es decir, si los afiliados van y votan. Entonces, tampoco ha habido ese proceso en el Ecuador. Lo que ha habido es una manipulación perversa de la clase política de la norma, modificó el Código de la Democracia y puso elecciones representativas, que no existen en la Constitución. Y a través de asambleas de Zoom, telemáticas o asambleas de delegados, las élites políticas designan a los candidatos a dedo y dicen, y a eso le llaman democracia, ¿no es cierto? Entonces, ya no hay legitimidad de origen en ningún candidato, en ningún candidato. Estoy hablando del 100% de los candidatos. Entonces, dicen, ya terminaron las primarias. ¿Qué primarias? O sea, le engañan a la población, a la ciudadanía. ¿De qué legitimidad hablamos? No hay. Ya, pero usted acaba de decir que esa manera como se dice que las primarias son un tema antidemocrático, vergonzoso que se realiza aquí respecto a los derechos de participación de los ciudadanos, pero finalmente está reglamentado así. Ha Lo dicho que también pasa un es que rector. no, la norma legal está en contra de la Constitución Ah, ya, ok. y Pero, prevalece la Constitución, ya, pero ¿no ¿quién es debe cierto? resolver entonces en la Ya, pirámide? entonces, Pero establece la Constitución, eso debería. quiere, claro, todos han sido cómplices de esto.
¿no es cierto?, todas las autoridades de la función electoral, de los poderes públicos, todo, porque las élites políticas no les convienen procesos democráticos abiertos, así, claro, no les conviene. Por eso es que ponen títeres o tratan de hacer un control político de los órganos electorales o de quienes los administran, ¿no es cierto? Entonces, ahí vienen las primeras fases. De ahí tenemos un sistema de partidos, un régimen de partidos. Aquí no hay un sistema de partidos políticos verdaderamente democrático. Y no hay Hablamos de partido, partidos. porque lo que menos No, hay es partido, todos están partidos. claro, Hay hablamos de movimiento. partidos de alquiler, compra y venta de candidaturas, compra y venta de firmas para formar partidos. O sea, eso realmente no sé cómo se llame. No, son unas pseudo organizaciones políticas que dicen representarnos y no nos representan, porque muchas de estas organizaciones ni siquiera llegan a obtener el 1,5 por mil, que es las firmas mínimas para constituirse. Llegan a tener 0,70, 0,80, 1%, 1,2. Entonces, realmente mantener un sistema de esa naturaleza eh, está mal. Yo digo, Correcto. pueden participar, Puede así participar. sea 100 organizaciones políticas, pero sí deberíamos poner una barrera de entrada. Si no obtiene el 3% de los votos de inicio, se elimina del registro automáticamente. Correcto. Así debe ser esa reforma. A ver, se nos va a terminar el tiempo, doctor. Solo esta pregunta es muy importante. ¿Qué pasa con la licencia? ¿Debe o no solicitarla al presidente, que han dicho presidente candidato para el proceso electoral? A ver, los alcaldes que van a la selección son alcaldes candidatos, los prefectos que le van a la selección Todos son son así, prefectos candidatos, los asambleístas que están a la selección son asambleístas asambleístas. candidatos. Así es. El presidente también, o sea, el derecho a la reelección existe, uno, primero para todos. Entonces, antes no había para la figura presidencial, siempre hubo para los asambleístas. Es más, los asambleístas mañosamente interpretaron la constitución de esa época, indicando que podían cruzarse de asambleísta nacional a provincial, ¿no Así es es. cierto? Y que no era reelección y todo el tema. O sea, siempre ha habido una manipulación perversa respecto a este tema. Y ahora, Ahora bien, ahora se debate el tema del periodo, ¿no? Del claro, periodo. ahora en el tema de la reelección también ha habido, en la época de Rafael Correa, ahí se utilizaba el verbo podrá pedir reelección. Y si les Bueno, daba la gana, pedían, y si no, no les daba la gana, no pedían. aquí se utiliza el Y, verbo de acuerdo a las circunstancias de juego de claro, intereses. Antes era entonces, por última vez, claro, acuérdate. entonces, hoy, claro, utiliza otro verbo más imperativo, ¿no es cierto? Y dice, deberá pedir licencia.